Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en estos diálogos sobre los temas de descentralización. Como ya lo dijo Darío Restrepo, pues la misión ha generado muchos espacios y obviamente son indispensables en lo que él llama esta nueva ola de la descentralización en Colombia. ¿Y qué tema más importante en esa discusión que el tema de la LOT, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial? Para ese diálogo, pues aquí estamos 4 personas. Viviana Barberena, que es veedora distrital y es experta en temas territoriales. Juan Carlos Preciado, de OPIAC, que es una organización que ha desarrollado el trabajo con organización territorial indígena en el Amazonas, con un gran trabajo. Y Juan Carlos Preciado, que ha sido líder del movimiento Cimarrón y por supuesto trae... Juan de Dios Mosquera, perdón. Tiene el liderazgo y contribuyó a la creación del movimiento Cimarrón y ya nos contará él su perspectiva y su mirada a estos temas. Yo arrancaría diciendo que Augusto Hernández es una autoridad en temas territoriales, lo acaban ustedes de escuchar, no solo pues profesor del externado, sino consultor y autor de numerosos proyectos, pero digamos yo creo que él explicó muy bien por qué propone una revisión completa de la Ley de Orgánica de Ordenamiento Territorial. Yo creo que él bien lo dijo hace unos minutos, no pensaba que se necesitara derogar la 1454, pero conforme se fue haciendo la discusión, conforme se fue avanzando, se dio cuenta que era necesario derogar esa ley del 2011 y para plantear una ley totalmente nueva que le diera marco a el ordenamiento territorial. Recuerden que la Constitución colombiana confió a una ley orgánica de ordenamiento territorial las materias de competencias de recursos de las entidades competencias y recursos de las entidades territoriales como una forma de que esta ley iba a continuar con ese trabajo de la Constitución del 91. Ley que ha sido un poco esquiva porque si bien hubo desarrollos como la 1454, pues si uno mira realmente quizás un resultado de los últimos años es que los gobiernos nacionales han vuelto a recuperar funciones que son más propias de las entidades territoriales, municipios y departamentos. Luego, algo no está bien en esa ley 1454 y creo que la ley que plantea la misión con el apoyo de Augusto y otros expertos que fueron consultados, bueno, otras personas, es una ley que de alguna manera está escrita sobre una voluntad descentralista mayor, una voluntad de que la autonomía se respete, que la autonomía prevalezca, que no llegue otra ley y eche para atrás los avances en esa materia y quiten funciones a los municipios y departamentos. Luego, es una ley orgánica que de alguna manera vuelve a equilibrar las cosas. Fíjense ustedes que la Constitución del 91 como que dejó para la ley un tema tan sustantivo. La Constitución del 91 pues es descentralista, reconoce la autonomía de las entidades territoriales. Al mismo tiempo manifiesta que es un Estado unitario, pero es muy clara en su voluntad descentralista, sino que quizá en esta materia lo deja para la ley orgánica. Ley orgánica que en sí mismo hay que recordar es una ley de difícil aprobación en un Congreso de la República. Las leyes orgánicas requieren mayorías simples en las 2 cámaras, a diferencia de la ley ordinaria que requerirá mayoría del quórum, en el quórum que se establezca en la aprobación, pues requiere mayoría. La ley orgánica sí cualifica mucho esa aprobación y eso ha hecho que esa ley sea compleja. Es triste decir que después de la Constitución del 91, pues todavía esa voluntad del constituyente podríamos decir que no se le ha dado alcance. ¿Y por qué digo yo que no se le ha dado alcance? Y casi que me referiría a algunas de las cosas que trae este proyecto de ley. Uno es darle importancia a los principios a los principios constitucionales de coordinación, subsidiariedad,
complementariedad, concurrencia, principios que estaban como expresados en la Constitución, pero que no habían tenido un desarrollo legal. Este proyecto, esta propuesta, le daría alcance a esos principios. Eso sería un aspecto fundamental. Lo segundo es la creación de una instancia de concertación permanente entre el gobierno y las entidades territoriales. Esa instancia de concertación pues terminaría con la que se llama hoy la Comisión de Ordenamiento. Se crearía un órgano nuevo, plural, donde están 12 actores muy importantes, que tiene que rendir un informe al inicio de la segunda legislatura, el segundo periodo de sesiones de cada Congreso de la República. Debe rendir un informe, pero además que tiene unas funciones importantísimas en materia de definir el marco de cómo se establece esta relación entre gobierno y entidades territoriales. Entonces, esta es como quizás un aspecto importante de esa comisión, esa instancia que se crea, esa instancia de concertación permanente entre el gobierno nacional y entidades territoriales. Por supuesto que también se habilita, se definen, nuevas categorías de departamentos. Esto es importante porque, como lo explicó Augusto, en la Constitución colombiana se había precavido que los departamentos podrían organizarse de manera diferencial en función de sus capacidades, competencias. Este proyecto de ley permite que los departamentos pudieran desarrollar esas competencias en desarrollo del artículo 302 de la Constitución. Este es un artículo que está en la Constitución, que no ha sido, como se dice, tocado, desarrollado, para establecer esas competencias y esas, en caso de capacidades diversas y competencias diferenciadas, pues que la ley permita que se configuren departamentos con algunas funcionalidades adicionales, y esta ley abre un camino para eso. No así para los municipios, porque como decía Augusto, lo dijo hace un segundo, Augusto decía, la Constitución colombiana es muy tajante con relación a las funciones de los municipios, no permitiría, por lo menos si no hacemos una reforma constitucional en ese aspecto, no permitiría una graduación de las funciones tan claras de los municipios como sí lo permitiría de los departamentos. Yo creo que la ley toma ventaja, o el proyecto de ley, perdón, toma ventaja de eso. Yo diría que tengo más cosas para contar, pero quisiera como que más bien buscáramos el diálogo de los participantes para que ustedes puedan escuchar, y más bien creo que si podemos volver a retomar la palabra sería perfecto. Entonces, Viviana, Juan Carlos, Juan de Dios, pues adelante, por favor. Bueno, la idea sería cada uno hace un Yo creo que 5 minutos y volvemos, ¿será? Y para manejar el tiempo. ¿Cómo quieres? Bueno, vamos a ver cómo nos va con 5 minutos, pero no lo creo. Bueno, primero, pues, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar en este tipo de discusiones, siempre me ha gustado. Las he seguido, las he vivido, las he sufrido, como en los grandes amores y también en los no tan grandes, pues he vivido todas las decepciones de sentir que volvemos sobre los temas y termina por no pasar mucho. Para empezar, esta reflexión, diría, vale mucho la pena que dentro de las recomendaciones de la misión, pues otra vez nos volvamos a ocupar del ordenamiento territorial, pues que tiene un carácter lo suficientemente flexible y dinámico como para que se pueda estar repensando todo el tiempo, porque evidentemente pues todavía nos falta que eso que llamamos ordenamiento territorial corresponda en verdad a las dinámicas territoriales. Pero yo empezaría por decir y recordar qué fue lo que ordenó la Constitución con relación al ordenamiento, territorial, para que así podamos saber si de verdad lo que tenemos que pensar es una LOT o de pronto habría que pensar otras cosas. ¿Para qué incluso serviría corregir la actual? Siempre es bueno corregir, pero bueno. Para empezar, yo les diría, miren, la Constitución fue enfática en decir se crean las entidades territoriales indígenas. ¿Existen? Creo que todavía no. A través de una ley orgánica de ordenamiento territorial vamos a constituir las entidades territoriales que se llamarán provincias y regiones. ¿Qué hizo la primera LOT? Bypaseárselas. Lo primero que hizo fue hacer una ley con 80
tipos de organización administrativa que hicieran que no tuviéramos ni provincias en sentido de entidad territorial ni regiones. Es decir, al punto en el que estamos hoy, pues lo que realmente era principalísimo no se hizo. Incluso acuérdense que estableció la Constitución un transitorio, el artículo 56, que dice mientras podemos hacer la ley orgánica de ordenamiento, vamos avanzando con todo lo que hay que hacer para conformar la ETIS. Y creo que todavía estamos más o menos en el mismo punto. Entonces, pues yo siempre guardo un poco la preocupación de que en los objetivos principales nos quedamos y creamos por los lados unos objetivos que no eran el objetivo principal. Yo diría casi un objetivo contrario, ¿no? Crear 80 diversidades y combinaciones posibles cada vez más. Somos más creativos, ya ahora existe la región metropolitana, antes se había creado la RAPE, y así, en las regiones, pues me parece bien, producto de nuestra creatividad, pero lo que había que hacer, eso no se hizo. Bueno, entonces en ese sentido, pues yo iría a preguntar, digamos, bueno, si de todas maneras lo que queremos es más autonomía, mejor desarrollo territorial, más equidad, como estaba diciendo el profesor Darío Restrepo, porque dependiendo del objetivo, pues estas cosas, digamos que se pueden combinar, ¿no? No necesariamente la mayor autonomía, lo mostraba de alguna manera Jaime, los indicadores dependen de una mayor autonomía, sino de otro tipo de cosas, etc. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que necesitamos seguir en la reflexión de qué es lo que verdaderamente se necesita. Lo primero que yo diría es, claro, estamos de acuerdo todos en que esto es un sistema con mucha tendencia a la centralización porque además es presidencialista. Pero yo diría es que es presidencialista también en los territorios. Nosotros tenemos todo, es un modelo presidencialista. En los territorios la jerarquía está muy establecida, es el alcalde, es el gobernador. Entonces, digamos, lo que nosotros al final tenemos es un modelo descentralista presidencialista que al mismo tiempo es unitario, o sea, una combinación pues, que hace que todo se reconcentre en una figura, digamos, en un tipo de institucionalidad y de competencias que tienen que ver con algo que reproducimos del centro hacia los territorios. Es decir, el Chocó, que debería ser un territorio seguramente gobernado de otra manera, pues no, se gobierna de la misma manera. Allá hay un gobernador, hay unos alcaldes, el Guainía, el Guaviare, el Putumayo, el Baupés, también lo mismo. Entonces es un territorio inmenso con un señor gobernador y un alcalde que se ubican casi siempre en la misma capital y tienen dominio sobre un pedazo, digamos, del territorio que corresponde al centro poblado. Entonces ya de entrada, digamos, ahí hicimos. Pero además, de entrada, la descentralización nuestra tomó un carácter sectorial. Y ahí es donde yo difiero bastante de la posibilidad de que a través de una LOD podamos recomponer el tema de las competencias. Ahí yo creo realmente que como los grandes conflictos de la humanidad, eso pues tendrá discusión y tendrá historia, pero solución no. Ya todas las competencias prácticamente fueron entregadas a la manera del gobierno nacional, es decir, sin recursos en muchas de ellas, en otros muy sectoriales, es decir, usted vaya y me hace este pedazo de tarea, pero no hay un sector en el que ustedes intenten modificar algo y ya eso no hubiera estado entregado. Entre otras cosas porque además no es la 715 la que entrega las competencias, no, es que cada sector ya las entregó. La ley 60 ya había hecho algo primero y luego vinieron pues la 715 y otras que trataron como de acotar y decir a este le toca esto, a este le toca esto, a este le toca esto. Pero yo veo que a pesar de, después de 35 años, digamos, de ir navegando en esa misma historia, yo no veo ninguna posibilidad de verdad concreta de devolver eso. Con un agravante. Bueno, ¿paramos en el término de competencia? ¿O paramos y regresamos, Viviana. Bueno. Gracias. Entonces, fíjense, me han pedido que hagamos esto como lo más participativo posible y me parece válido también. Entonces, Viviana dice que ella no cree que a través de una ley orgánica se pueda volver a barajar, si se quiere, lo que ya han sido una cantidad de competencias que otras normas han establecido. Y dice otra serie de cosas sobre temas muy importantes que creo que viene muy bien la invitación a Juan Carlos y a Juan de Dios
y es que, por ejemplo, las entidades territoriales que tienen creación, entidades territoriales indígenas que tienen creación constitucional, no tienen un desarrollo todavía en la ley, y en este proyecto que acabamos de ver tampoco hay una referencia al tema. Entonces, adelante, Juan Carlos, y después le damos la palabra a Juan de Dios para tocar este tema tan importante del tema indígena. Adelante, Juan Carlos. Profe Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Sí, una claridad inicial. El profesor Hernández también decía que el proyecto no refleja o no tiene relación o no enuncia el tema de los territorios indígenas como entidad territorial, cosa que es cierta, y que tiene que ver también con una serie de, digamos, condiciones importantes que no alcanza este espacio para discutir, pero que sería necesario discutir para que lográramos llegar a un punto de encuentro en esta conversación en lo formal, material de un proyecto de ley. Pero yo tengo algunos comentarios que voy a intentar hacerlos no para comentar, como para contraponer ideas, sino para tratar de plantear algunas cosas. Un asunto es, a veces el lenguaje de la Constitución nos confunde y no hacemos nada con eso. ¿Qué es ordenamiento territorial? Y en la Constitución se habla del ordenamiento territorial, por ejemplo, político-administrativo, pero usted encuentra ordenamiento territorial en un montón de cosas. El ordenamiento territorial de usos del suelo, el ordenamiento territorial que tiene que ver con lo ambiental, y entonces ahora empiezan a aparecer categorías como el ordenamiento territorial étnico, que eso me parece a mí otra cosa muy curiosa, que creo que haría para otra conversa. ¿No? Incluso uno a veces pregunta si lo minero y lo petrolero implican ordenamiento. Ellos dirán que no formalmente, pero hay un ordenamiento minero y petrolero. Entonces, ¿de qué ordenamiento estamos hablando? Y lo otro es que la Constitución habla de ordenamiento político-administrativo, pero también usa la palabra división político-administrativa. Y ahí, ¿dónde queda lo de la República Unitaria? Ahí el profesor Darío Restrepo esta mañana hacía una mención a cómo es que se ven algunos principios, por ejemplo. La complementariedad se ve como una complementariedad funcional en términos de una institucionalidad o de un aparataje estatal, pero no hay una complementariedad en términos de relaciones territoriales. Es decir, hay un ordenamiento territorial, pero no hay territorio. Hay más preocupación por el aparato estatal, por la formalidad del aparataje estatal, que por la construcción de Estado desde el territorio. Y ahí, por supuesto, desde los pueblos indígenas hay un, y lo planteamos en algunos puntos de conversación en la misión, hay la necesidad de pensar la complementariedad y la interdependencia territorial como factores determinantes de la construcción de Estado. Antes de hablar de la construcción de instituciones, en el sentido de los aparatos institucionales que cumplen alguna tarea. Entonces, ¿cómo nos estamos viendo ahí? ¿Cómo nos estamos viendo en términos también de algo que no se menciona mucho? Y es que en la misma línea en la que se habla de república unitaria, de descentralización de entidades territoriales, se habla de lo plural. ¿Y qué es eso de lo plural en términos de lo territorial? Es decir, nosotros reconocemos nuestra diversidad territorial como un elemento fundante de lo que somos. Y lo otro, yo no quiero entrar mucho en el proyecto de ley que ha elaborado la misión. Tiene cosas muy interesantes, como más allá de la conformación, digamos, actual o propuesta de esa comisión de diálogo, que se me fue en ese momento la palabra, la manera como se llama, es la intención de generar un diálogo directo y más fluido en el marco del Estado. Es decir, que se deje de estar haciendo tareas y de entender las competencias como tareas. Aquí no hay descentralización en materia de competencias.
porque no hay un ejercicio político en la competencia. Hay una tarea funcional en términos de desarrollar una política nacional. Y eso rompe, en mi opinión, con ese llamado a lo plural también en lo político administrativo. Pero también hay unos asuntos allí en términos de cómo ese diálogo realmente puede generar no solo ley, es que a mí me parece que le apostamos mucho a la ley, vivimos detrás de la ley. Y claro, la ley, además de las dificultades que tiene por el formato del Congreso, cuando hablamos de ordenamiento territorial, y ahí vuelvo al tema del ordenamiento, tenemos una dificultad con las jurisdicciones con las jurisdicciones electorales en las que se cimenta el Congreso. Es decir, permanentemente hay un problema porque el ordenamiento que está en político-administrativo de la Constitución del 91 es distinto de la Constitución del 86. Pero el ordenamiento de jurisdicción electoral es el mismo. Y entonces, por supuesto que quien tiene el poder en esa jurisdicción electoral, que es el Congreso, difícilmente va a ceder a un ordenamiento político-administrativo que le rompa el espinazo a esa manera de construir el poder que es también centralista. Perfecto, perfecto, Juan Carlos. Muy bien, hablaste entonces de, si bien no hay un abordaje de las entidades territoriales indígenas en ese proyecto, sí se establece las divisiones del territorio con identidad étnica, social, cultural, tal como está previsto en uno de los artículos, el artículo 13 del proyecto. Yo, antes de darle la palabra a Juan de Dios como líder del movimiento Cimarrón y que seguramente nos va a enriquecer la perspectiva con su mirada de los grandes desafíos de temas territoriales, sí diría que es muy significativo que la misión de descentralización le entregue al Congreso de la República un proyecto de principio a fin, que sin dar respuesta a todos los posibles temas, por lo menos sí tiene una vocación de profundizar la descentralización y al mismo tiempo abrir, por algunos mecanismos que tiene previsto la ley, la posibilidad de ir generando una descentralización un poco más asimétrica, por lo menos a nivel de departamentos que puedan adquirir competencias y funcionalidades propias, que la ley establece el mecanismo y una instancia del más alto nivel en lo que se llama la Conferencia Nacional de Concertación, que se reunirá permanentemente para mirar estas materias y hacer algunas reglamentaciones sobre el particular. Con una cosa adicional, y es que el proyecto de ley reforma la ley tercera, o sea, la ley que regula los temas de organización del Congreso, dándole mucha claridad a la creación de la Comisión Octava del Congreso para todos los asuntos territoriales, que reemplazaría un poco esquemas ad hoc que tiene el Congreso de la República en esa materia. Ya crearía una comisión permanente del Congreso de la República en virtud de esa propuesta de reforma de la ley tercera. Entonces, se terminaría la ley 1454, se pone una ley un poco más descentralista, que respeta más la autonomía de las entidades territoriales, que permite al mismo tiempo flexibilidad en esa distribución de funciones y competencias y que crea instancias de concertación del más alto nivel y que además en el seno del Congreso de la República, con toda claridad, crea una comisión permanente para estas materias. Yo creo que eso es como una mirada, y termino ahí para escuchar a Juan de Dios, es una mirada interesante en el sentido de que la Constitución no le alcanzó el tiempo para abordar todos los temas descentralistas, los deja a la ley y dice, será una ley orgánica, pero como ya vimos, las leyes orgánicas son de compleja aprobación, hasta que con la 1454 se pudo avanzar en el 2011, pero incompleta y hemos visto incluso recentralización. Luego es un aporte tratar de generar por lo menos para el Congreso de la República un proyecto que por supuesto puede ser enriquecido y mejorado para abordar estas materias. Juan de Dios, ¿cuál es tu perspectiva sobre este proyecto y sobre tu perspectiva con los temas que manejas? ¿Cómo quedan debidamente atendidos tus preocupaciones
en este proyecto? Buenos días a todos y todas. Y estoy de acuerdo con el doctor Augusto Hernández cuando él decía que este proyecto es de una nueva LOT para abrir la discusión. En ese sentido, también decían que Colombia está sobrediagnosticado. Pero en esos diagnósticos que se han hecho de Colombia, la población afrodescendiente colombiana, la población afrocolombiana, no ha estado identificada, ha estado invisibilizada, como ocurrió con el genocidio estadístico provocado por el censo de 2018. Seguimos sin contar a la población afrocolombiana. Por tanto, ¿con qué datos, con qué diagnóstico se pueden producir políticas públicas o se pueden evaluar las existentes con respecto a la atención a la población afrocolombiana en los territorios y en la nación? Simplemente no hay políticas públicas a favor de la población afrocolombiana. Y quiero invitarles a tener presente que ayer comenzamos mayo, mes de la herencia africana de Colombia. Desde el 2011 le propusimos al ministerio la creación de este mes para que el conjunto de la sociedad colombiana aprenda a vestirse de su realidad, de la presencia, del protagonismo de los millones de africanos descendientes de las personas africanas esclavizadas por los europeos, y entendamos que tienen unos derechos históricos, unos derechos colectivos o culturales que desconoce la sociedad colombiana, que desconoce el Estado y que han estado esperando su implementación dentro de la nación. Y hoy ya olvidaron, yo creo todos, olvidamos los colombianos tan fácil esa gran tragedia de Bojayá, el 2 de mayo. Y está a punto de repetirse, pero ya la olvidamos. Hoy estamos conmemorando el Día Nacional de las Víctimas Afrocolombianas del Conflicto Armado, en conmemoración de esa horrible masacre de Bojayá, Chocó. Y en este sentido, debemos también conocer que apenas hace 173 años, el 21 de mayo de 1851, se expidió la ley del 21 de mayo llamada sobre la libertad de los esclavos, y que nos mal enseñaron en la escuela y el colegio como ley de abolición de la esclavitud. Una mentira. Y en ese nombre, ley sobre la abolición, la libertad de los esclavos, hubo un contrasentido total, una mentira total
de las élites españolas descendientes colombianas. Porque la libertad es un derecho fundamental de los sujetos sociales, de los ciudadanos, de las personas. Y esa ley está hablando de libertad de los esclavos. Un esclavo no era un sujeto social, era una mercancía, una bestia, una fuerza de trabajo forzada de por vida. Esa ley tenía que haber dicho: ley sobre la libertad de las personas africanas esclavizadas o esclavas. Reconocer la condición humana de persona y de ciudadano para los descendientes de los africanos esclavizados. Ahí comenzó, por tanto, la invisibilización. Invisibilización de las personas africanas descendientes, de las personas afrocolombianas, dentro del Estado de Derecho y de la sociedad colombiana. La gente invisible. Y ahí, hasta 1991, la Constitución política vigente vino a reconocer, con un concepto errado, equivocado, comunidades negras, a reconocer la presencia dentro de la sociedad colombiana, dentro de la nación y dentro del Estado, la presencia de las personas afrodescendientes o africanas colombianas. Entonces, Juan de Dios, sí, si me permites, por manejo de tiempo, si me permites, que quisiera dar una ronda final de 2 minutos a cada uno y ya regresaría contigo. Iríamos con Juan Carlos, volveríamos contigo, seguimos a Viviana, quizá yo agregaría algo, con una pregunta muy sencilla, Juan de Dios, Juan Carlos, Viviana, ¿cuál? ¿Qué cosas nos gustan de ese proyecto de ley que ha propuesto la misión de descentralización? ¿Y qué cosas lo vemos como todavía un reto? Donde yo creo que podemos recoger cosas como las que Juan de Dios está mencionando, cosas que de pronto todavía quisiéramos ver allí. Entonces, si les parece, procedamos de esa manera, 2 minutos Listo. para cada uno, para poder cumplir el manejo de tiempo. Adelante, Juan Carlos. Perfecto. Retos, voy a empezar por ahí. Hay que incorporar una discusión sobre la planeación en términos de descentralización. Es decir, no puede seguir siendo el ejercicio de planeación centralizado en el cual los entes territoriales, como sea que se llamen, solo hacen caso y están articulados a una planeación nacional. Hay que construir planeación desde el territorio y que eso, digamos, impacte una visión nacional, porque si no vamos a seguir imponiendo un modelo de desarrollo. Cosas favorables, creo que esa apertura con la instancia que abre un diálogo, me parece que eso es importante. Me parece que en el fondo del proyecto está esa discusión de las asimetrías en la construcción del Estado y en ese proyecto se avanza en esa, digamos, por lo menos generación de una estructura ya normativa, institucional, que le apunta a debatir las asimetrías. Y creo que es importante algo que no está en el proyecto, pero que mencionó el profesor Darío Restrepo, y es la discusión sobre los temas fiscales y ese tema de lo fiscal, que sí creo que también es un reto. Hay algunos abordajes que desbordan el proyecto, pero que están en el marco de la comprensión de la misión. Gracias, Juan Carlos. Muy pertinentes los temas que acabas de mencionar, como el manejo de las asimetrías, como el tema latente, pendiente de planeación y temas fiscales. Juan de Dios, antes de darte la palabra, tú como
historiador, experto en ciencias sociales, maestría en sociología y líder del movimiento Cimarrón, ¿qué cosas encuentras a favor o ya bien establecidas en ese proyecto y qué cosas desde tu perspectiva son retos todavía que no se están llenando allí? El proyecto tiene algo muy positivo. Nos está invitando a pensar en un país donde quepamos todos y todas, que aplique el principio de la diversidad, las diversidades, para desarrollar la democracia colombiana. Lo otro, su gran preocupación en la necesidad de un desarrollo equilibrado de los territorios del país, especialmente de lo que antes se llamaba los territorios nacionales, el patio trasero del país. Y, por el otro lado, lo que reclamo, uno, hay necesidad de que se establezcan mandatos especiales para la planeación del desarrollo del país, que quede con unas obligaciones pertinentes para generar mecanismos obligatorio cumplimiento para el desarrollo equilibrado de las regiones del país. También, frente al presupuesto nacional y la creación, ahí lo está, y fortalecimiento de las unidades zonales o regionales de planeación articuladas con planeación nacional. Y lo otro, que aplique el proyecto en todos sus componentes el principio constitucional de la diferenciación positiva étnica, afrocolombiana e indígena, que implica la aplicación del enfoque diferencial étnico afrocolombiano en todos los componentes, que significa el reconocimiento e implementación de los derechos étnicos, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y del pueblo afrocolombiano. Gracias, Juan de Dios. Viviana, adelante, por favor. Bueno, yo creo que aquí tendríamos una oportunidad de oro para volver a pensar el ordenamiento territorial de una manera mucho más amplia, como creo que aquí lo hemos señalado, en punto a lo que deberían hacer los territorios. Creo que ya no, mi llamado es a que no volvamos sobre lo que ya está muy discutido y difícilmente va a cambiar, pero es que las necesidades de los territorios son cada vez más diversas y hay una cantidad de aspectos en los cuales incluso con lo que se tiene ahora, los gobiernos territoriales no le pueden dar respuesta. Los ciudadanos se preocupan por la seguridad, ahora estamos viendo las ciudades preocupadas por qué va a pasar con el agua, ni siquiera la potable, el agua, cualquiera que ella sea, los problemas derivados del calentamiento global. Así que yo veo ahí que podríamos tener una oportunidad inmensa de rebarajar ese tema para hacerlo mucho más adecuado a lo que la realidad ahora nos está mostrando. Y eso pasa porque no sigamos, digamos, en nuestro imaginario haciendo un ordenamiento parado, digamos, desde las competencias, los recursos, entre quién es el que tiene más capacidades, porque entonces siempre la delegación va a empezar por aquel que se parece más a la nación, pues ¿quién tiene más capacidades? Bogotá, Medellín, Cali, y esos más o menos se mueven en esas dinámicas. Esto tiene que ser la oportunidad para que le demos un salto a esas otras regiones que las pensamos como si fueran Bogotá, Medellín y Cali, pero que son completamente distintas, y entonces allí podríamos generar una dinámica distinta. Lo segundo, realmente de mi experiencia, y tengo una muy reciente con Asocapitales, las ciudades capitales no están pidiendo competencias, piden programas. El de tercera edad, el de los jóvenes, eso lo que nos dice es que les está llegando un complejo de competencias
para los cuales ellos sienten que no tienen mayores herramientas. Las poblaciones pequeñas, por ejemplo, tienen la población ya envejecida, no hay programas, no tienen capacidad, las transferencias no les alcanzan para pensar un modelo distinto, porque lo pensamos siempre que había que pensar los niños en el colegio, pero no pensamos en que los adultos mayores iban a llegar a ser una población mayoritaria. Entonces creo que ahí habría una oportunidad de flexibilizar ese esquema. Y yo diría realmente que esa comisión debería tener iniciar desde los territorios y luego llegar a la Comisión Nacional. A mí me perdonan, yo aprecio mucho la labor del DNP, pero es que ahí sigue teniendo la Secretaría Técnica, eso sigue siendo el ratón cuidando el queso. Yo tengo aquí los resultados de la delegación del Programa Nacional de Competencias, y eso podría ser lo mismo que la película El satánico doctor. No se puede delegar ninguna. La una tiene recursos internacionales, la otra ya se la entregaron a la Cámara de Comercio, la otra... qué pena, pero es que entonces como tenemos el ICBF con varias sucursales, con varias regionales, entonces ellos hacen esa tarea, es decir, nada se puede. Entonces creo que aquí debería haber la oportunidad para revisar, pero sobre todo las que constituyen el verdadero desafío del desarrollo de los territorios y dirigirnos a trabajar hacia eso. Gracias, Viviana, muy interesante y muy complementario. Yo diría para cerrar que justamente los 4 temas que se van a ver hoy en este foro pues ejemplifican aportes de la misión de descentralización, y es satisfactorio como colombiano ver que la misión está entregando pues un proyecto completo de ALOT para la discusión del Congreso, como también está entregando un proyecto sobre el tema de los recursos para el desarrollo del Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías completo, como también está entregando algo que explicó Darío con mucho énfasis, el tema del Fondo de Convergencia Económica Territorial, y como se verá en la tarde, algunas propuestas muy concretas de Estado abierto y participación ciudadana. Entonces yo diría, es satisfactorio que la misión entrega ya no un informe final por allá que conocen en DNP o yo no sé dónde, sino proyectos de ley directamente al Congreso en materias muy sustantivas, como esta de la LOT. Yo personalmente diría, y tal vez terminaría con esto, que la propuesta que el profesor Hernández compartió y que está en un articulado de 50 artículos o más, pues de alguna manera creo que es un paso adelante en materia de la profundización de la descentralización, en materia también de acomodar una descentralización que permita un manejo diferencial en los territorios, que incluso prevé la posibilidad de que un municipio de categoría 5 y 6 que se siente desbordado una competencia pueda pedir, gracias a ese alivio competencial, que sea asumido por una entidad superior y está previsto y simplemente tendría que hacer una solicitud motivada y tendría que estudiarse, pero me parece que da juego a que la descentralización avance. Y algo muy importante, filosóficamente el proyecto de ALOT es totalmente descentralista para impedir que leyes posteriores recorten ese principio descentralista de autonomía. Además de darle alcance a principios que estaban enunciados en la Constitución pero que no tenían desarrollo, como el de subsidiariedad, complementariedad, coordinación, etcétera, que me parece que la ley trae una cantidad de principios que enriquecen mucho la gestión de lo territorial. Diríamos que aquí se está cumpliendo en materia de dejar sobre la mesa para la discusión del país, por supuesto sujeto a enriquecimiento posterior, un proyecto que va de principio a fin. Como lo dijo hace un rato Augusto, no pensaban reformar la 1454, pero conforme fueron elaborando materias, dijeron, caramba, toca derogar la 1454 y plantear nuevamente un nuevo proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial que creo que haría bien al principio del desarrollo territorial del país. Diríamos que terminamos con eso, vemos estas perspectivas de los participantes. Viviana, muchas gracias. Juan de Dios, muchísimas gracias también por tus planteamientos. Juan Carlos, muchas gracias a ti por la participación y por traer la perspectiva también desde las comunidades étnicas y tu gran experiencia en el territorio colombiano. Muchas gracias. A todos, gracias. Muy amable, gracias.